Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a continuar con la enseñanza. El día de ayer, ¿verdad? Tuvimos una plática un poquito, un tanto difícil, ¿verdad? Porque el hablar acerca del diluvio universal y considerar que las fuentes de las aguas que cayeron en el diluvio universal eran el agua que había en todos los planetas, pues sí causó un poquito de controversia porque hubo algunos comentarios que me hicieron, aunque para la gloria de Dios todos fueron benéficos y la gente que hizo los comentarios pues le agradó. Incluso hubo algunos que interactuaron diciendo que mostrándome algunas situaciones, ¿verdad?, que la NASA ha descubierto con respecto a esos planetas. Y es curioso ver que los mismos planetas que un tiempo Dios utilizó como su vehículo para destruir todo lo que había vida en la tierra en la época de Noé, esta vez van a ser nuevamente los mismos vehículos para que Dios destruya la tierra en su totalidad, como nos lo menciona en el libro de la segunda carta del apóstol San Pedro, en su capítulo 3, ¿verdad? Dice, pero les dije ayer que el versículo que habíamos leído con respecto a Isaías capítulo 45, versículo 18, tenía también otra enseñanza muy interesante, que dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios. Y aquí ponga mucha atención porque dice: el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Entonces hay un pasaje, hay una enseñanza anterior, creo que está todavía no la metimos a YouTube, pero sí está en Facebook, la pueden buscar con el nombre de Juan Carlos Muñoz Rodríguez, servidor de ustedes. Y esa historia nos revela algo. O sea, hablábamos acerca de la teología y la escatología, ¿sí? Y la escatología dice que significa el conocimiento del fin de los tiempos. Pero acuérdense que en esa enseñanza dijimos que para que hubiera un fin de los tiempos debía de haber un principio. Y si la tierra iba a ser destruida y íbamos a terminar en el cielo, entonces, ¿dónde habíamos comenzado? Y hablamos acerca de que había una época anteadánica, o sea, hubo un mundo anteadánico, hombres, mujeres, toda la tecnología que había en estos tiempos, la hubo también en esos tiempos. Curiosamente, aquí a lo mejor me meto en un poquito de inconformidad por parte de ustedes, pero el libro de Enoc dice que Dios hizo la tierra para vivirla 10,000 años. 3,000 años y medio la vivió el hombre bajo el gobierno de Luzbel, no Satanás, porque Dios le dio a Luzbel el privilegio de ser el gobernante de ese mundo, de ese hombre. Pero cuando se revela con Dios, esa tierra que les estoy comentando, la tenemos registrada, les había dicho en ese tiempo, en el libro de Job, en los capítulos 37 al 41. Ustedes van a ver todo el sistema que hubo de tierra en ese tiempo. Y también lo tiene registrado Ezequiel capítulo 26 y 27, ¿sí? Léanlo con calma y van a ver que todo esto significa esa tierra, que en Ezequiel caracteriza esa tierra con la tierra de Tiro. Incluso a Luzbel, ¿sí?, que es el que pone como gobernante de esa tierra, lo considera como el rey de Tiro. En otra ocasión lo considera el rey de Babilonia, y en otra ocasión lo considera como el rey de Egipto, ¿sí? Porque los tres lugares fueron malos y perversos ante la presencia de Dios. Ahora, que Luzbel fue el gobernador de la tierra anteadánica, sí es cierto, nos lo revela el libro de Ezequiel en su capítulo 28, del 1 al 10, lo pueden leer ustedes con más calma después. Pero Satanás se revela, ¿sí? Y eso lo tenemos registrado también en el mismo capítulo de Ezequiel, capítulo 28, pero en sus versículos del 11 al 19. Ahora, cuando la tierra es destruida por Dios, dice, entonces, por eso dice Génesis 1:1, ya de nuestra era, dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ya estaban creados.
Pero el versículo 2, que hay una diferencia enorme entre el versículo 1 y el versículo 2, dice, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, ¿cómo podemos ver que cómo podemos considerar que en el primer versículo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Y el segundo dice, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces quiere decir que ya estaba hecha. Entonces, cuando comienza nuestra época, ¿sí?, dice Dios, utiliza la palabra sea, no diga hágase, sino dice sea la luz. Y la luz, dice, se separó la luz de las tinieblas. Sean las aguas, divida y sepárense las aguas de las aguas, sea la luz, sea la tierra. Entonces Dios utiliza la palabra sea, que significa preséntese, de algo que ya estaba hecho, pero como hubo una hecatombe con Luzbel en ese pleito que hubo cuando Dios lo saca del cielo junto con una tercera parte de los ángeles. Ahí es donde viene Satanás y hace un desorden total sobre la tierra, y Dios le quita ese privilegio. Sin embargo, cuando comienza la época adánica, que ya está Adán y Eva en el paraíso, la Biblia dice que Satanás se presenta. ¿Con qué finalidad se presentaba Satanás? Con la finalidad de volver a ser el gobernante del hombre. Por eso es que tienta al hombre, y desafortunadamente el hombre cae, ¿sí? Sucumbe el hombre ante las insinuaciones de Luzbel, ¿sí? Ya ahorita ya convertido en Satanás, porque era Luzbel cuando estaba en el cielo y estaba bajo las instrucciones de Dios, pero cuando se revela se convierte en Luzbel, Satanás, Belcebú, diablo, la serpiente antigua, el dragón. Todo eso se convierte una vez que se revela contra Dios, y Dios lo saca del cielo junto con una tercera parte de los ángeles. Y no olviden que Satanás era el músico principal del cielo, y eso lo digo porque las iglesias ahorita son muy manipuladas por Satanás también. Si Satanás logró convencer a los ángeles que estaban en el mismísimo cielo, ¿qué nos va a hacer caer a los hombres que están aquí, los mortales? Entonces tengamos mucho cuidado con la música que metemos en las iglesias, porque mucha de ella está manipulada por Satanás. Ahora bien, pero si nosotros decimos que de Génesis para acá, en ninguna parte vemos que Dios pone a Luzbel o a Satanás como gobernante, sino fue tiempo atrás. Ahora, ¿cómo sabemos que verificamos que Dios puso a Satanás, a Luzbel, que después se convirtió en Satanás, como gobernante de este mundo? Bueno, recordemos que cuando Jesús ayuna 40 días y 40 noches, dicen las Sagradas Escrituras que es el Espíritu Santo el que lo lleva al desierto para ser tentado por Satanás. Satanás ahí dentro de la tentación que hace, le dice algo muy fuerte. Dice, mira Jesús, ¿para qué vas a querer morir por esta gente? Esta gente es mala, es perversa, no te quieren, no te aceptan, no aceptan a Dios. A ti no te sirven y a mí menos. A mí menos me sirven. Hacen lo que yo les digo, pero ese es el problema de ellos. No es mi problema, es problema de ellos por obedecerme. Pero mira, para evitarte que mueras y que sufras y que tu pie, que te lastimen, tú siendo el Hijo de Dios, mejor te propongo algo. Si tú te postras delante de mí y me adoras, yo te doy todos los reinos de la tierra, porque son míos, le dijo Satanás a Jesús, son míos, el Padre me los dio, te los recuerdo y tú lo sabes. Y Jesús no le dijo, no es cierto, los reinos son míos, no es cierto. Jesús le dijo, se le aceptó, pero le aceptan con palabras fuertes y le dice, apártate de mí, Satanás, sabe bien que yo soy tu Dios también, y solamente a mí me adorarás. Tú me adorarás a mí, no yo te voy a adorar a ti. Entonces, allí es donde vemos que Jesús reconoce que Satanás es el gobernante del mundo. Ahora, ¿qué es el mundo? Es la gente. El mundo no es el globo terráqueo, eso se llama tierra, ¿sí? Los cielos es la bóveda celeste, ¿sí? Los mares son los océanos. Pero cuando la Biblia se refiere a que Satanás es el Señor
del mundo se refiere al hombre que le sirve, al hombre que no quiere nada con Dios, que le sirve a Él, aquellos que orgullosamente se llaman o se dicen llamar ateos, ¿sí? Ok, ese es el mundo, que es Satanás, ¿sí? Y en eso pues empiezan los drogadictos, los alcohólicos, los pendencieros, toda la gente que no acepta a Jesucristo como su Salvador, es considerado el mundo de Satanás. Todo aquel que recibe a Jesucristo como su Salvador son siervos de Cristo, ¿sí? Salvados por su sangre preciosa que vertió en la cruz del Calvario. Yo no sé tú cuál de los dos eres. Pero en fin, seguimos. También cuando Jesús estaba en el huerto del Edén, recordemos que Jesús le dice a sus discípulos, ya por último dice, vámonos porque se acerca el príncipe de este mundo. Vuelve nuevamente Jesucristo a corroborar la posición que tiene Satanás en la tierra. Vámonos porque el príncipe de este mundo se acerca y él no tiene nada de mí. No tiene nada de mí él. Esto es para aquellos que en un momento dado se dedican a la idolatría, a la hechicería, a la brujería, a todo ese tipo de cosas perversas, ¿sí? Blasfemas para Dios, y sobre todo aquellos que se dedican a hacerlo y aquellos que se dedican a buscarlo, ¿sí? Ese es su príncipe, dice, el príncipe de este mundo se acerca y él no tiene nada de mí, ¿sí? Entonces debemos de tener cuidado, amados hermanos, y este pasaje está muy interesante, ¿sí? Porque dice, el que formó la tierra, Dios hizo la tierra, ¿sí? Y por la hecatombe que se llevó a cabo con la guerra contra Satanás y que dejó todo, lo volvió a componer. Así es como lo dice las Sagradas Escrituras, la cual dijo, no la creó en vano para que fuese habitada, la creó, yo soy Jehová y no hay otro. Entonces, amados hermanos, si es cierto, el enemigo es el gobernante del mundo, pero ese mundo que le quiere servir y que no quiere nada con nuestro Señor Jesucristo, mucho menos la salvación. Ya vimos que el mundo va a ser destruido, ¿verdad? Con fuego ahora. Pedro hace una aclaración muy interesante. Si ustedes saben, si ya vimos por lo que dijimos ayer, que esta tierra está destinada a ser destruida con fuego, ¿por qué no cambiamos nuestra manera de vivir? ¿Por qué no cambiamos nuestra manera de honrar verdaderamente a Dios como Él quiere ser honrado? ¿Y cómo quiere ser Él honrado? Las Sagradas Escrituras nos dan los pormenores de cómo quiere Él ser servido, cómo quiere ser honrado. Nosotros los gentiles tenemos en Pablo el Moisés de los judíos. Pablo en las 13 cartas que tiene son cartas para que la iglesia desarrolle el servicio que Dios quiere que se le haga, no el que quiera uno a su manera, a su gusto particular, a su beneficio personal. No, amados hermanos, Dios quiere ser honrado como Él quiere. Recuerden que Jesús viene por una esposa, por una iglesia pura y santa. Por el momento es todo, que Dios les bendiga, nos vemos el día de mañana. Hasta pronto.